Nuestra siguiente ponencia viene de la mano de Estudio Noyu. Es un estudio de arquitectura e interiorismo con sede en Madrid y Sevilla. La oficina trabaja en proyectos que abarcan desde el diseño de productos a obra de nueva planta. Sus fundadores, Antonio Mora y Eduardo Tazón, crean el estudio en 2020 tras varios años trabajando y viviendo en Nueva York. Desde que se creó la oficina, Estudio Noyu ha realizado varias obras de reforma. Entre ellas destaca sobre Torres Blancas, el último proyecto del estudio en Madrid, del que hablaremos hoy. Antonio y Eduardo combinan la práctica docente en el Instituto Europeo de Diseño, en el máster de interiorismo y la profesional, en proyectos como Sevilla Sombra Iluminada, diseño expositivo sobre artesanía sevillana en el marco del Madrid Design Festival de 2023. Cuando queráis. Hola. Sí. Si nos importa, voy a poner el micrófono en mano porque si no me muevo exploto. Vale. Fenomenal. Mi nombre es Eduardo Tazón y junto a Antonio Mora tenemos el estudio Noyu. Gracias por la presentación y por la oportunidad de traernos aquí a presentar nuestro trabajo. Que viendo un poco el resto de ponencias sabemos que va a ser pues eso, interesante como parte del debate por la escala de intervención, al tratarse de una reforma de interior. Y pensar que tiene cabida en este foro nos alegra mucho. Entonces, el proyecto que denominamos Sobre Torres Blancas ya anuncia un poco esa voluntad de ser un diálogo con el edificio, ¿no? O sea, establecer esa comunicación conceptual con el proyecto, con el edificio, con el arquitecto. Y como Torres Blancas es un proyecto tremendamente conocido, no nos vamos a desarrollar demasiado en este punto, pero es importante recordar que Torres Blancas se concibió como un proyecto de ciudad-jardín en vertical, ¿no? O sea, este contexto, esta idea de la ciudad-jardín acumulando sus usos, en este caso en una torre, y con esa idea de las casas-patio, las casas-jardín, que tenían esa peculiar proporción de espacio exterior versus espacio interior. De hecho, ya en la época se anunciaban los pisos como chalets en el cielo, ¿no? O sea, como las ventajas del campo y las ventajas de la ciudad en un mismo punto. La unidad o la tipología de vivienda que hemos reformado se trata de la unidad dúplex, hay 8 en total en el edificio, y es interesante porque era de las que mejor captaban esta idea de chalet en el cielo, ¿no? La unidad se sitúa en el ala 40, orientada hacia el norte, con vistas hacia el levante. Y tiene el estado en el que nos encontramos el proyecto o la vivienda, que se promocionaba ya en su momento como una de las que conservan el estado original o más próximo al original, que era uno de los puntos fuertes digamos, de la venta de la vivienda. Nos dimos cuenta que en verdad había sido alterada en bastantes puntos, ¿no? O sea, entre ellos superponiéndose esos planos del proyecto original de Oiza, Torres Blancas, por supuesto Javier Sáez de Oiza, arquitecto, construido en el 69, por si acaso hay que recordarlo. Pero el proyecto de Oiza, del cual no se conservan los planos del estado construido, o sea, realmente no hay una versión del plano definitivo de Torres Blancas, porque el propio edificio fue transformándose según se iba construyendo. En un principio iban a haber 12 unidades dúplex, a mitad de la obra se redujeron. O sea que este es el único plano que encontramos del estado de la planta baja, en este caso de la unidad dúplex, ¿no? Y vemos que se habían perdido sobre todo el espacio exterior, esa idea de casa-patio, esa idea de proporción de espacio exterior tan imponente, se había perdido, se había ganado todo ese espacio al interior. ¿Esto es un puntero? ¿No? Bueno, se había ganado mucho espacio al interior, se habían cerrado las terrazas, es decir, se habían seguido los valores inmobiliarios de la época en el que el espacio interior prima por delante de otros factores, ¿no? O muchas de las curvas se habían escondido detrás de paredes rectas. Entonces, este es un poco imágenes de ese estado previo en el que nos lo encontramos, y es el momento en el que nosotros empezamos a debatir entre nosotros de qué consideramos que es esos valores que son importantes de preservar o de devolver, y partiendo de la base como de un punto de vista con una nostalgia, pero más enfocada hacia las ideas, hacia la narrativa, hacia los conceptos, y no tanto a la nostalgia por el elemento construido con el que se realizó el proyecto hace 70 años, ¿no? O sea, queremos ver de qué forma, partiendo, bueno, pues
Por supuesto, partiendo de la base de que Torreblanca cuenta con un grado de protección nivel 1, o sea que sabemos que los elementos estructurales, los elementos de fachada, como las mallorquinas, que son tremendamente icónicas del edificio, las zonas comunes ya están catalogadas en ese grado de protección, ¿no? Entonces sabemos que ese es nuestro punto de partida. Pero esto también nos permite un poco la libertad de entender cuáles son los elementos no catalogados, no materiales, no explícitos de la torre que pueden ser interesantes para nosotros de poner en valor. No necesariamente conservar como algo literal, sino una traducción a un lenguaje contemporáneo. Entre ellos, por ejemplo, la luz ámbar, que es característica no solo por ese famoso pavés ámbar de las zonas de servicio, sino por los parasoles de la entrada. El blanco, interpretado como un material plástico, no tanto como un color. La singularidad estructural, la circulación que es tan característica de la planta del edificio. Esa piel de escala doméstica de las mallorquinas de la fachada. La identidad material de lo común, la idea de umbral, el material como una estrategia, no como un acabado, las terrazas como compromiso con lo colectivo, con esa idea origen de ciudad-jardín, verdaderamente jardín vertical, la cocina como laboratorio de lo doméstico, los espacios de circulación como espacios habitables y los elementos de identidad. Estos son una serie de apuntes que extraemos no solo de una interpretación del edificio en su conjunto, sino también de la narrativa del propio arquitecto, o sea, porque Oiza, como veremos, tiene numerosas acepciones y narrativas que describen su trabajo que no necesariamente luego tienen como un lugar en la torre o se pueden identificar a día de hoy o no se llegaron a realizar tal y como él las tenía pensadas, ¿no? Entonces es como hacer como una especie de trinchera de conceptos que queremos reinterpretar y poner en valor con nuestra forma de interpretarlo. Entonces veremos que diferentes elementos característicos de Torres Blancas van a tener una repercusión luego o se van a traducir en nuestra intervención, ¿no? Con diferentes herramientas, diferentes estrategias, pero de alguna forma referenciando siempre el propio edificio, la narrativa, los conceptos más abstractos y por supuesto también lo material. La propuesta se divide en dos plantas al tratarse de una unidad dúplex ubicada en la planta 10 y en la planta 11 y queríamos partir un poco de una tabula rasa, que sabemos que esto puede suponer un poco de tensión inicial, es decir, una reforma integral de un proyecto de Oiza, pues tenemos un poco esa sensibilidad que nosotros también tenemos muy en mente, tenemos que rendir suficiente homenaje partiendo de esa tabula rasa, ¿no? La planta baja, que es por donde vamos a empezar a describir el proyecto, lo más destacable en comparación con ese estado previo era devolver el protagonismo a los espacios exteriores, recuperar la singularidad formal de la planta estructural del edificio y bueno, vamos a ir yendo espacio a espacio, empezando por el umbral de entrada. Ya Oiza hablaba de esta idea de umbral, ¿no? La arquitectura es una secuencia de relaciones espaciales que es fruto de una experiencia espacial de la situación anterior y es promesa de una experiencia espacial del espacio siguiente, que es algo que es muy obvio en la lectura del lobby de la propia torre, ¿no? Con esa secuencia de espacios y de alguna forma queríamos rendir o hacer un pequeño gesto a esa idea de umbral con un espacio que hemos creado, este es un poco el estado previo de la entrada del apartamento, donde destaca la materialidad de los espacios comunes, ¿no? Esa pizarra segoviana gris en los suelos, el color burdeos de las paredes y los acabados de las puertas y nosotros entramos en la vivienda con ese gesto que ya anuncia una voluntad por poner en valor ese lenguaje de lo común y de la materialidad del piso, del edificio, perdón, y ese espacio umbral que se resuelve con una puerta corredera en curva, que es esta que vemos aquí dentro, tiene el lenguaje de lo común en la zona de dentro y ya en la zona de fuera expresa esa cualidad del blanco como un material que va a tener como bastante protagonismo en el resto del proyecto. El siguiente espacio, la cocina, que se ubica, o sea, el programa se ubica en exactamente la misma posición prácticamente en su totalidad que el proyecto original. O sea, realmente había un balance perfecto en la distribución de programa con la ubicación en relación con los elementos estructurales ya en el proyecto de origen, entonces hemos mantenido eso prácticamente tal y como estaba. La cocina es interesante porque Oiza ya tenía ese debate interno de la idea de la cocina como verdadero laboratorio doméstico en relación en la época, hablamos de los 60s, se cuestionaba pues cuál es el rol del espacio cocina dentro del habitar una vivienda, ¿no? Porque había una separación de la cocina como un espacio exclusivamente de servicio, que de hecho
es cómo se llegó a resolver en Torres Blancas. La cocina quedaba aislada y se llevaba al ala de servicios de la casa, tenía su propia comunicación y en la zona noble, entre comillas, se separaba de todo este espacio, ¿no? Pero él ya tenía ese debate interno de que quería explorar las posibilidades de la cocina como un espacio habitable, parte de la vida de la casa y no solo como un espacio de servicio. Entonces, por lo menos esta intuición o esta voluntad de explorar un poco el lenguaje de la cocina como una especie de laboratorio que nos permita cuestionar los estándares de por lo menos cómo se resuelve constructivamente o a base de estándares una cocina, ¿no? O sea, hay un montón de elementos que damos por sentados en la resolución de una cocina utilizando elementos pues prefabricados o cosas que no cuestionamos. Entonces, nuestra idea es hacer este mueble encimera que va recorriendo las dos estancias de la cocina que la conforman, lo va unificando y esa singularidad formal de característica del edificio la queremos traducir también un poco en la resolución constructiva de la propia cocina, que lo resolvemos con la sección de la puerta de los muebles de la cocina con un bisel A45 haciendo desaparecer el típico canto visto de encimera o el típico rodapié también que damos por sentado, pues lo integramos con la propia curvatura del panel, que esto se resuelve gracias a usar el Solid Surface, un material maleable, que nos permite eliminar la idea de estandarización de la cocina como solución constructiva y le vamos dando este lenguaje, ¿no? Que se va adaptando a los elementos estructurales, etcétera. Entonces va creando como una singularidad. Voy a intentar ir más rápido. Otro elemento importante a mantener en el proyecto ha sido, sin lugar a duda, el famoso montaplatos que conectaba con el restaurante del edificio, ¿no? Que es un poco ese gesto de voluntad de recordar esa dimensión colectiva que tenía el edificio. Y el óculo que vamos a ver a mano derecha hace otra tarea, que es la de poner en valor otro de esos elementos que consideramos míticos de Torres Blancas, que es la luz ámbar. No solo es el pavés el elemento a conservar, es que también el efecto de la luz, si no se pone en valor, se elimina, ¿no? O sea, esa luz del pavés que entraba por la fachada de servicios quedaba oculta detrás de tabiquería y nunca llegaba a permear el resto de la vivienda. Entonces, de alguna forma, este óculo consigue enmarcar ese gesto y hace que penetre esa luz en la cocina. Y otra forma de poner en valor esa luz es a través de este laminado metálico que crea esa distorsión o esa difusión de la luz ámbar en el interior de la cocina. Y por otro lado, una cosa interesante es que también cuestionaba Oiza la relación de la cocina con el comedor como otra voluntad de ver cuál es el rol del espacio cocina dentro de la vivienda. Que en su caso, en el estado previo, como vemos, no creó ningún tipo de conexión, aunque fue un debate interno prácticamente hasta el final de la obra, y de alguna forma quisimos hacer homenaje a esa falta de toma de decisión entre la relación entre el espacio cocina y comedor, creando esta puerta corredera metálica en curva, que a pesar de ser un tabique móvil, tiene esa cualidad de difusor de las visuales, al ser una malla perforada en dos caras, que de alguna forma crea esa diferencia entre los dos espacios y recuerda también ese debate interno de cuál es la relación en el habitar de la vivienda contemporánea entre el espacio de la cocina y el espacio del comedor que vemos ahí a la derecha. El siguiente espacio y probablemente el protagonista de la reforma y de la vivienda son las terrazas, que como habíamos dicho habían quedado olvidadas en la gran mayoría de los apartamentos. Decía, cada vivienda se compone en torno a un juego de terrazas que son el corazón o el pulmón, si se quiere, de la casa. Este es el estado previo donde vemos que la terraza más al norte de la planta se había quedado ganada hacia el interior y al retranquear la fachada, que es este retranqueo, o sea, ese empujar hacia afuera de la fachada para ganar el espacio interior, se había perdido la comunicación entre esos tres espacios. Entonces, nuestra propuesta es devolver esa comunicación, por supuesto, entre las tres terrazas y la proporción de espacio exterior original. Estas imágenes de los espacios exteriores en el estado previo, que se habían ganado al interior con esa voluntad de inversión inmobiliaria, y nuestra propuesta quiere no solo devolver ese espacio exterior, sino volver a ponerlo en valor con una nueva propuesta de intervención en esas terrazas, con un lenguaje que vaya siguiendo esa singularidad formal de la torre, con una serie de maceteros, de bancadas que se van resolviendo con este alicatado cerámico esmaltado en verde que va como cubriendo todas esas superficies y unificando el espacio exterior. Al final el esfuerzo es este, ¿no? El de devolver a las terrazas ese carácter de corazón de la vivienda, de casa-patio, en el que todas las estancias vuelcan a esa vida de exterior, esa vida en las terrazas. Y por supuesto lo más imprescindible de todo, que es
pues conseguir este efecto de devolver esa idea original del jardín en vertical y devolver el verde a la torre, ¿no? Que nunca llegó realmente como a acabar por colonizar los espacios exteriores. Y de hecho utilizamos un gran número de las especies que el propio IZA recopilaba en sus estatutos comunitarios como recomendaciones de las especies a cultivar en las terrazas de Torres Blancas para que se colonice el hormigón y se convierta en un espacio verde. El resto de espacios de la planta baja responden un poco a esa voluntad de expresar la singularidad formal de esos elementos estructurales. Los muros de cargas del edificio tienen diferentes formas, unos rectos con acabados en curvos, otros tal. Entonces queremos expresar aún más esa singularidad creando nuevas circulaciones, como en este caso esta apertura de una conexión entre las dos alas de la casa con esta esquina resuelta en vidrio curvo que potencia aún más la característica fluidez de la circulación dentro del apartamento. Vemos que los paramentos verticales, también la madera, ese roble del suelo coloniza también los paramentos verticales para marcar las estancias dentro de esta planta abierta. Aquí vemos otro de esos espacios y esto es otra de esas maneras de hacer homenaje a la luz ámbar como protagonista también del proyecto, haciendo estos falsos nichos iluminados, retroiluminados, utilizando el mismo tipo de acabado, o sea, de color que la luz ámbar que ya está entrando de nuevo en la vivienda. Estos más espacios, hay unos cambios en los suelos que van también distorsionando la distinción entre las diferentes estancias y fluyendo aún más. Luego hay una capa que hace referencia directa a esta idea del blanco como material plástico y deformable, no tanto como un color que ya se monumentaliza mucho en el lobby y que se formaliza en estos falsos lucernarios, diferentes tamaños, diferentes tipologías, resueltos con una tarea muy manual de escayolista que generan esa capa de iluminación indirecta en la vivienda y que tiene la voluntad de imitar la temperatura y la intensidad de la luz del cielo de ese día, ¿no? Durante el día. Luego, otro gesto que voy a intentar ir rápido son estas mallorquinas de interior que hemos creado como referencia directa a la idea de elementos de escala doméstica o esta piel de escala doméstica que son las mallorquinas que hemos recuperado y restaurado de la fachada, que son unas mallorquinas correderas que utilizan un sistema pues, de rieles típicas de tapiquería móvil que de alguna forma devuelven también la modulación original de 60 centímetros que como vemos tenía esa fachada, pero las mallorquinas nos permiten devolver esa modulación a pesar de que ahora la vivienda se vuelca mucho más hacia el exterior con esos ventanales. Hasta luego. Vale. Luego, esto es un pequeño detalle, que son unas falsas juntas en el suelo de madera, la barandilla original de latón que hemos mantenido y luego que va apareciendo en diferentes acabados y uniones entre diferentes materiales del proyecto, un poco también para ponerla en valor. Y en la planta de arriba era interesante, en ese discurso, en esa narrativa de la memoria del proyecto de OIZA, que quería que los espacios de circulación fuesen espacios que también fuesen habitables, que no fuesen solo pasillos, ¿no? Entonces, al final se acabó resolviendo de una forma relativamente estándar. Esas viviendas originales tenían pasillos kilométricos distribuyendo los dormitorios de una forma relativamente racional. Entonces, nosotros queríamos recuperar un poco más esa voluntad inicial de hacer esos espacios de circulación como espacios habitables, creando dormitorios en las esquinas de la vivienda a los que se accede a través de otras estancias. Entonces, estos espacios intermedios se convierten no solo en espacios de circulación, sino también en espacios habitables, ¿no? Como este dormitorio versátil que da paso a otros espacios de circulación que llevan a los dormitorios principales. Este es otro de esos espacios intermedios que hace a su vez de estudio y espacio de circulación. Y por último, los dormitorios principales que se enmarcan con esos panelados en madera. La vivienda cuenta con 2 dormitorios fijos y 2 dormitorios flexibles, pensado un poco por la longevidad de uso de la vivienda y la capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades de una familia a lo largo de los años. Los espacios de baño, que también se ubican en el mismo punto. Este es el estado original de los baños, que como os digo, preservar esto para nosotros no necesariamente era lo interesante para mantenerlo tal y como está, pero sí que había una idea muy interesante en el uso del mosaico como forma o estrategia material para alicatar todas las superficies, ¿no? O sea, el mobiliario, el suelo, entonces nosotros queremos llevar un poco esa misma estrategia material a un lenguaje contemporáneo utilizando un mosaico, un material tipo mosaico en masa más contemporáneo en el que vamos creando el mobiliario, las superficies de suelo y de paredes se alicatan todas con ese mismo material y cada uno de los baños pues tiene como una identidad
única por el tipo de color que se utiliza. Pero todo resuelto con la misma estrategia material que de nuevo va referenciada directamente a esos baños en su estado original. Y luego, por último, el espacio de la terraza del dormitorio principal, que es interesante también porque de nuevo conseguimos devolver a este espacio que se había quedado cerrado ese carácter de exterior, que en este caso tiene una dualidad interior-interior con esta meba de cristal, pero dejando todavía un espacio exterior, pero manteniendo el lenguaje material del resto de espacios exteriores de la vivienda, con ese alicatado cerámico. Y conseguimos pues este efecto original que se tenía de las viviendas o la extensión de la ciudad-jardín vertical desde el punto de vista de devolver el verde a las terrazas. Entonces, todos estos apuntes sobre el edificio, que no necesariamente son esos elementos catalogados por el grado de protección, pero que nosotros decidimos cómo interpretar y poner en valor. Y para nosotros de lo que estamos más orgullosos, sin lugar a duda, del resultado del proyecto, bueno, este vídeo no lo vamos a ver entero, de lo que estamos más orgullosos del proyecto es cuando la gente viene a visitarlo, sin lugar a duda, su reacción siempre es como, pero esto ya estaba aquí, ¿no? Esto lo tienen que tener todos los pisos, esto forma parte del edificio. Para nosotros esa duda de si algo es original es un resultado, para nosotros lo consideramos un éxito, porque al final es esa puesta en valor al edificio, esa puesta en valor a las ideas contenidas en el edificio y la forma en la que hemos tenido de reinterpretarlo creemos que ha sido como exitoso, por lo menos en ese feedback de la gente profesional y no profesional que viene a visitar la vivienda. Y el vídeo no lo tenemos que ver entero, se puede quedar por ahí o apagar o lo que sea. Pero bueno, que es interesante también, los momentos del día, según entra la luz, son fascinantes. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo Tazón.